A los felices novios que siempre jugaban en el barro. Las copas de champán tintineaban a mi alrededor mientras la voz de mi hermana, Tamara, resonaba por todo el salón de recepción, rezumando esa especial dulzura que podía cortar el cristal. La carcajada que le siguió me golpeó como una bofetada y sentí mis mejillas arder cuando unos 200 invitados de la boda se volvieron a mirarme en Pueblo Grande. Me llamo Catalina y se suponía que ese iba a ser el día más feliz de mi vida. Debería haber sabido que Tamara no dejaría pasar mi boda sin recordarle a todo el mundo exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Ahí estaba ella, radiante en su vestido de dama de honor de diseñador, presidiendo la mesa principal mientras yo estaba sentada allí con el vestido de novia arreglado de mi abuela, tratando de no mostrar las lágrimas. Catalina, cariño, sonríe, siseó mi madre Rosalía, desde mi lado, sus dedos perfectamente manicurados clavándose en mi brazo. La gente está mirando. Por supuesto que estaban mirando. Habían estado mirando toda mi vida, esperando a ver cuál de las hermanas Valero tropezaría primero. Alerta de spoiler, siempre iba a ser yo. La mano callosa de Darío encontró la mía debajo de la mesa, su pulgar trazando suaves círculos en mi palma. Cuando lo miré, sus ojos marrones eran firmes y amables, completamente ajenos a las risitas que resonaban a nuestro alrededor. Déjalos reír, murmuró acercándose lo suficiente para que su aliento me hiciera cosquillas en la oreja. Nosotros sabemos lo que tenemos. Dios amaba a este hombre incluso cubierto con una fina capa de polvo de los campos en los que había estado trabajando esa mañana, porque sí, había insistido en revisar el sistema de riego el día de nuestra boda. Era más real que nadie en esta habitación, llena de trajes impecables y sonrisas falsas. Todavía no puedo creer que te estés casando con un granjero, susurró mi hermana menor, Elena, deslizando la silla vacía que había a mi lado. A sus 27 años, era la diplomática, siempre tratando de suavizar las asperezas de la familia. Quiero decir, creo que es romántico, pero mamá ha estado tomando antiácidos toda la semana. Gracias por la charla motivadora, dije observando a Tamara desenvolverse entre la multitud como si se presentara a un cargo político. A los 31, había perfeccionado el arte de ser la niña dorada. MBA de Stanford, oficina en esquina en Manhattan, marido que vestía trajes de $1000 y hablaba de la volatilidad del mercado en las cenas. Eso no es lo que quería decir, dijo Elena rápidamente. Yo solo. Damas y caballeros, la voz de mi padre, Donato, resonó a través del micrófono, interrumpiendo la conversación. Estaba de pie en el podio, su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión en algún lugar entre la resignación y la decepción. Me gustaría decir unas palabras sobre mi hija, Catalina. Se me cayó el alma a los pies. Esto no podía ser bueno. Catalina siempre ha sido única, comenzó, y vi a Tamara sonreír detrás de su copa de champán. Mientras sus hermanas se centraban en sus carreras y logros, Catalina eligió un camino diferente, un camino más sencillo. La palabra sencillo quedó suspendida en el aire como un juicio. Sentí que el agarre de Darío se tensaba en mi mano. Ha elegido casarse con Darío, un hombre que trabaja con sus manos y entiende el valor del trabajo duro. Las palabras de Donato sonaban deliberadas, calculadas. Les deseamos felicidad en su humilde vida juntos. Los aplausos fueron educados pero tibios. Vi a mi madre secándose los ojos con un pañuelo, aunque no estaba segura de si eran lágrimas de alegría o de luto. Tu padre realmente está exagerando, dijo Darío en voz baja, su voz firme a pesar del insulto envuelto en deseos de boda. Ha estado practicando ese discurso durante semanas, respondí observando a Tamara inclinarse para susurrar algo a su esposo, Elías. Ambos se rieron, y no necesitaba escuchar las palabras para saber que eran sobre mí. Esta era mi familia. Las personas que deberían haber estado celebrando conmigo estaban tratando mi boda como un funeral por mi potencial. Cada logro que había obtenido, mi título universitario, mis premios de enseñanza, la pequeña empresa que había construido vendiendo productos orgánicos, todo fue descartado porque había elegido el amor por encima del estatus. ¿Sabes qué?, dije levantándome tan bruscamente que mi silla rechinó contra el suelo. El sonido interrumpió la conversación de la recepción y de repente todos me estaban mirando de nuevo. Levanté mi vaso de agua porque, por supuesto, era demasiado práctica para desperdiciar un buen champán en un brindis, y miré directamente a mi hermana. Por la familia, dije, mi voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa, y por aprender quién realmente te apoya cuando importa.
La sonrisa de Tamara vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente, levantando su copa con el resto de la habitación. El brindis se sintió como una línea trazada en la arena, aunque no creo que nadie más se haya dado cuenta todavía. Cuando me volví a sentar, Darío se inclinó y susurró: «Esa es mi chica». No tenía idea de cuán proféticas resultarían ser esas palabras. 3 años después, estaba parada en el vestíbulo de mármol de Tamara, sosteniendo una fuente que probablemente costaba menos que su felpudo. La parrillada anual de la familia Valero estaba en pleno apogeo, y ya podía escuchar la familiar banda sonora de mi infancia, tintineo de vasos, risas forzadas y el sutil arte de superarse mutuamente disfrazado de conversación. «Catalina», resonó la voz de mi madre cuando entré en el impecable patio trasero. «Ahí estás», estábamos hablando de la casa que Tamara y Elías compraron en los Hamptons. Por supuesto que lo estaban. Tamara se deslizó hacia mí con un vestido blanco y vaporoso que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Su sonrisa estaba tan perfectamente mantenida como su paisajismo. «¿Oh, trajiste comida?», dijo mirando mi fuente como si pudiera contener algo contagioso. «¡Qué considerada!». «Cazuela de judías verdes», dije, colocándola en la mesa del catering junto al despliegue preparado profesionalmente. «¿De nuestro jardín?». «Es orgánico», apareció Elías junto a su esposa, con un martini en la mano, su camisa de polo tan impecable que podría cortar papel. «¿O simplemente básico?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras varios amigos de la familia se volvían para escuchar. Sentí ese calor familiar subir por mi cuello. «Es de cosecha propia», dijo Darío en voz baja acercándose a mí. Sus vaqueros estaban limpios pero desgastados, su camisa de botones de simple algodón. Junto a la ropa de diseñador de Elías, parecía que se hubiera extraviado de un mundo diferente. «Claro, claro», asintió Elías con exagerado interés. «Lo de la granja. ¿Cómo va eso? ¿Todavía jugando en la tierra?». «Nos va bien», dije, forzando mi voz a mantenerse nivelada. «La granja ha sido rentable durante 2 años consecutivos». Tamara se rió, el sonido como campanillas de viento en un huracán. «¿Rentable? Oh, cariño, eso es adorable. Elías acaba de cerrar un trato que vale más de lo que tu pequeña granja probablemente gane en una década». «En realidad», interrumpió mi padre acercándose con su bourbon, «he estado queriendo preguntar sobre eso. Esta aventura agrícola tuya, ¿cuándo planeas hacer algo más sustancial con vuestras vidas?». «Donato», advirtió mi madre, pero su tono sugería que ella también quería escuchar la respuesta. «Somos felices», dijo Darío simplemente. «El trabajo es bueno». «Trabajo honesto». «Trabajo honesto», repitió Elías agitando su martini. «Esa es una forma de decirlo, aunque tengo que decir que veros a los dos en los eventos familiares es como ver un documental de naturaleza. Aquí vemos a la gente sencilla de la granja en su hábitat natural». El grupo a nuestro alrededor se rió entre dientes. Vi a Elena hacer una mueca desde el otro lado del patio, pero no dijo nada. «Al menos dormimos bien por la noche», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La risa murió. La sonrisa de Elías se tensó. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Tamara, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. «Nada», dije rápidamente. «Solo que el trabajo físico te cansa». Pero el daño estaba hecho. Había cruzado una línea invisible y todos podían sentirlo. «Bueno», dijo mi madre con brillo forzado, «¿quién quiere ver la nueva casa de la piscina?». El grupo se dispersó, siguiendo a Tamara hacia la última adición a su imperio inmobiliario. Empecé a seguirlos, pero Darío me agarró del brazo. «Voy a revisar la camioneta», dijo, «asegurarme de que no dejamos las ventanas bajadas». Sabía que solo necesitaba aire. Estas reuniones eran más duras para él de lo que dejaba ver, viendo cómo su esposa era criticada por su propia familia mientras él estaba allí sin poder hacer nada para detenerlo. «Iré contigo», dije, pero él negó con la cabeza. «Quédate. Disfruta de tu familia». La palabra disfruta tenía un peso que ambos entendíamos. Me encontré sola junto a la piscina, observando el sol reflejarse en el agua que probablemente costaba más mantener de lo que gastábamos en comestibles. El sonido de la risa llegaba desde la visita a la casa de la piscina, y me pregunté cómo se sentiría pertenecer a ese grupo en lugar de estar siempre mirando desde fuera.
Están siendo horribles hoy, dijo Elena, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. ¿Hoy? Tomé la copa con gratitud. Esto es solo martes para ellos. No siempre es así, ¿verdad? Me giré para mirarla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de esta familia preguntó por mi vida sin que fuera una preparación para una broma? Elena se quedó en silencio por un momento. Las cosas han estado tensas últimamente con el trabajo de Elías, quiero decir. Tamara ha estado estresada. ¿Estresada por qué? Probablemente no debería decir nada. Elena miró a su alrededor, luego se inclinó más cerca. Algunas de sus inversiones no han ido bien. Grandes inversiones. Tamara ha estado haciendo comentarios sobre tener que ajustar su estilo de vida. Antes de que pudiera responder, la voz de Tamara cortó el patio como una cuchilla. Catalina, ven a resolver un debate para nosotros. Regresé al grupo, copa de vino en mano, ya preparándome para lo peor. Estábamos discutiendo las trayectorias profesionales, dijo Tamara, su sonrisa depredadora. Y les estaba diciendo a todos cómo realmente has encontrado tu vocación. Quiero decir, no todos pueden manejar las demandas intelectuales de, ¿cómo lo llamas?, agricultura de subsistencia. El grupo se rió justo a tiempo. Aunque tengo que preguntar, continuó acercándose, ¿alguna vez te preguntas qué podrías haber logrado si te hubieras esforzado? Quiero decir, ¿realmente esforzado en lugar de conformarte con esta pequeña vida pintoresca? Las palabras golpearon como golpes físicos. Cada inseguridad que había tenido sobre mis decisiones, cada momento de duda, todo envuelto en la crueldad perfectamente cuidada de mi hermana. Abrí la boca para responder, pero Tamara no había terminado. Solo digo que algunos de nosotros soñamos más grande que huertos y ferias del condado. La vida real sucede en Wall Street, no en la pequeña burbuja que has creado para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las personas que se habían estado riendo ahora parecían incómodas. Dejé mi copa de vino con mano firme. Tienes razón, dije en voz baja. La vida real sucede y a veces sucede de maneras que nunca esperas. 6 meses después de la parrillada infernal, noté que las grietas comenzaban a aparecer. Comenzó con llamadas telefónicas perdidas. Mis padres, que solían llamarme semanalmente con actualizaciones sobre los últimos logros de Tamara, de repente se quedaron en silencio de radio. Cuando lograba contactarlos, las conversaciones se sentían tensas, como si estuvieran leyendo un guión con la mitad de las páginas faltantes. ¿Cómo está Tamara?, pregunté durante una llamada particularmente incómoda con mi madre. Oh, ya sabes cómo es Tamara. Siempre ocupada, siempre trabajando en algo grande. La pausa que siguió se extendió lo suficiente como para conducir un camión a través de ella. ¿Y Elías? Está bien. Escucha, cariño, tengo que irme. Tu padre me está llamando. Clic. Me quedé mirando el teléfono, frunciendo el ceño. En 30 años mi madre nunca había interrumpido una conversación a menos que alguien estuviera literalmente sangrando. La siguiente señal de alerta apareció en la cena de cumpleaños de Elena. Nos reunimos en un pequeño restaurante italiano en el centro. Nada elegante, lo cual debería haber sido mi primera pista. La familia Valero no hacía nada elegante. ¿Dónde están los demás?, pregunté cuando Elena se deslizó en la cabina frente a mí y a Darío. Mamá y papá tuvieron algo que surgió. Tamara y Elías están lidiando con cosas del trabajo. ¿Cosas del trabajo un sábado por la noche? Elena mordisqueó su palito de pan, evitando mi mirada. Las cosas han estado complicadas últimamente. ¿Qué tipo de complicado? Probablemente no debería. Elena, me incliné hacia adelante, ¿qué está pasando? Miró alrededor del restaurante como si estuviera buscando espías, luego bajó la voz. La compañía de Elías está en problemas. Grandes problemas. Algún tipo de esquema de inversión que salió mal. Sentí un pequeño aleteo en mi pecho. No exactamente satisfacción, pero algo cercano a ello. Empujé el sentimiento hacia abajo, avergonzada de mí misma. ¿Qué tan malo? Lo suficientemente malo como para que tuvieran que poner la casa de los Hamptons en el mercado, y el barco, y Tamara ha estado llamando a miembros de la familia pidiendo préstamos a corto plazo. El aleteo se hizo más fuerte.
Tomé un sorbo de agua para ocultar mi expresión. ¿Te han pedido dinero?, preguntó Darío en voz baja. Todavía no, pero creo que es solo porque no tengo nada que dar. Elena finalmente me miró a los ojos. No te han llamado, ¿verdad? No, dije. Pero de nuevo somos gente sencilla de la granja. ¿Qué sabríamos nosotros sobre el dinero real? Elena hizo una mueca. ¿Escuchaste sobre eso? Yo estaba allí, ¿recuerdas? Asiento de primera fila para el espectáculo de Tamara. Ha estado diferente últimamente. Estresada, gritando a todo el mundo. Incluso la niña dorada tiene malos días, supongo. Comimos en relativo silencio después de eso, pero podía sentir a Darío observándome. Me conocía lo suficientemente bien como para reconocer las ruedas girando en mi cabeza. Más tarde esa semana estábamos cosechando los tomates de finales de verano cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. Catalina. La voz era temblorosa, más vieja de lo que recordaba. ¿Es tu madre? Mamá, ¿estás bien? Suenas, estoy bien, cariño, solo cansada. Escucha, me preguntaba si podrías venir a casa este fin de semana. Hay algo que necesitamos discutir como familia. La palabra me envió un escalofrío por la columna vertebral. En el idioma de la familia Valero, algo que necesitamos discutir como familia nunca eran buenas noticias. ¿Qué tipo de algo? Es mejor si hablamos en persona. ¿Puedes venir el sábado por la tarde, alrededor de las 2? Miré a Darío, que estaba fingiendo no escuchar mientras cargaba tomates en cajas. Sus hombros estaban tensos. Supongo que sí. ¿Debo traer algo? Solo tú misma, y Darío, por supuesto. La línea se cortó, dejándome mirando mi teléfono. ¿Reunión familiar?, preguntó Darío sin levantar la vista. Parece que sí. Se enderezó, limpiándose las manos en sus vaqueros. ¿Sobre qué? No lo diría, pero dado lo que Elena nos contó, van a pedirnos dinero. No era una pregunta. Ambos sabíamos que era verdad. Esa noche me acosté en la cama mirando al techo mientras la respiración de Darío se nivelaba a mi lado. Parte de mí, una parte más grande de lo que quería admitir, estaba casi emocionada. Después de años de ser tratada como la decepción de la familia, finalmente iban a necesitar algo de mí. La ironía era deliciosa. Todos esos comentarios sobre nuestra pequeña vida sencilla y jugando en la tierra, y ahora iban a venir con el sombrero en la mano a la chica de la granja a la que habían pasado décadas ridiculizando. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba tener 7 años y querer desesperadamente que Tamara me incluyera en sus juegos, se sentía enferma ante la idea del dolor de mi familia. El sábado por la mañana llegó gris y lloviznoso, a juego con mi estado de ánimo. Darío estaba inusualmente callado mientras conducíamos a la casa de mis padres, sus manos firmes en el volante pero su mandíbula tensa. Lo que sea que te pidan, dijo cuando nos detuvimos en la entrada familiar, recuerda que no les debes nada. Lo sé. Lo sabes tú. Porque tienes un corazón blando, Catalina, y saben cómo usar eso en tu contra. Miré la casa donde había crecido con su césped perfecto y sus persianas impecables. Se veía más pequeña de lo que recordaba, menos imponente. Estaré bien. Pero cuando subimos los escalones de la entrada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Reunión familiar de emergencia. Por favor, vengan. Los necesitamos. Era de Tamara. La misma hermana que había pasado años diciéndome que nunca llegaría a nada estaba pidiendo mi ayuda. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y toqué el timbre, mi corazón latiendo contra mis costillas. Hora de ver cómo se veía la vida real cuando llamaba a la puerta de la chica de la granja. La sala de estar se sintió como una sala de audiencias cuando entramos. Todos ya estaban allí, dispuestos en un semicírculo cuidadoso como si hubieran estado planeando esta emboscada durante semanas. Mis padres estaban sentados en el sofá, viéndose más viejos de lo que recordaba. Tamara se sentó en el borde del sillón, su ropa de diseñador arrugada, su compostura perfecta habitual agrietada alrededor de los bordes. Elías estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Solo Elena parecía genuinamente incómoda, lanzándome una mirada de disculpa desde su lugar en el otomano.
Catalina, Darío, dijo mi padre, señalando las 2 sillas que claramente habían colocado para nosotros. Gracias por venir. Nos sentamos e inmediatamente sentí que estaba siendo juzgada. Entonces dije, rompiendo el pesado silencio, ¿de qué se trata esto? Mi madre torció su anillo de bodas, un hábito nervioso que recordaba de la infancia. Queríamos hablar contigo sobre la situación familiar. ¿Qué situación? Elías finalmente se dio la vuelta, y me sorprendió lo demacrado que se veía. La confianza engreída se había ido, reemplazada por algo desesperado y enojado. Déjate de tonterías, Catalina, espetó. ¿Sabes exactamente qué situación? Elías, advirtió Tamara, pero su voz carecía de su autoridad habitual. No, ya terminé de fingir, continuó. Tu hermana te contó sobre nuestros problemas, ¿verdad? ¿Sobre las inversiones? Miré a Elena, estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. Mencionó que estaban teniendo algunas dificultades. ¿Dificultades? Elías dejó escapar una risa amarga. Esa es una forma de decirlo. Lo que Elías quiere decir, interrumpió mi padre, es que la familia está enfrentando algunos desafíos financieros significativos. ¿Qué tan significativos? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Finalmente mi madre habló. Podríamos perderlo todo. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico, aunque había sospechado, escucharlo confirmado fue diferente. ¿Todo?, preguntó Darío en voz baja. La casa, los ahorros, las cuentas de jubilación, dijo mi padre, su voz plana. Elías hizo algunas inversiones en nuestro nombre, inversiones que no salieron bien. Miré a Elías, estaba mirando como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Lamento escuchar eso, dije cuidadosamente, pero no estoy segura de por qué nos están contando esto. Porque necesitamos tu ayuda, dijo Tamara, inclinándose hacia adelante. Por primera vez en mi vida, mi hermana me estaba mirando con algo que podría haber sido desesperación. ¿Nuestra ayuda? Tu tierra, dijo mi padre sin rodeos. La granja. Necesitamos que la vendas. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Perdón? Es el único activo de la familia que no está atado a la situación, explicó mi madre, su voz suplicante. Si vendes la granja podemos pagar las deudas y empezar de nuevo. Sentí que la mano de Darío encontraba la mía, su agarre firme y cálido. Quieren que vendamos nuestro hogar, dije lentamente, para arreglar sus errores. No se trata de errores, dijo Elías, su voz aumentando. Se trata de familia, de hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Salieron las palabras más agudas de lo que pretendía. ¿Qué es lo correcto? Es pedirle a tu familia que sacrifique todo por lo que ha trabajado. ¿Has trabajado? Tamara se puso de pie, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Catalina, estás jugando a las casitas en un terreno de tierra. Esto es la vida real, consecuencias reales. Consecuencias reales por decisiones que tomaste. Somos familia, gritó mi madre con lágrimas corriendo por su rostro. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde estaba esta lealtad familiar cuando pasaste años burlándote de todo lo que construimos? Yo también me puse de pie, mis manos temblando. ¿Dónde estaba cuando trataste a Darío como suciedad bajo tus zapatos? Eso no es justo, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. No es así. ¿Quieren hablar de justicia? Hablemos de cada reunión familiar donde nos hicieron sentir como casos de caridad. Cada comentario sobre nuestra pequeña vida simple. Cada vez que actuaste como si te avergonzáramos solo por existir. Catalina, comenzó Erin, pero ahora estaba en racha. Y ahora, cuando los esquemas de tus chicos dorados se derrumban, ¿de repente recuerdas que existimos? De repente somos familia. Esto no se trata del pasado, dijo Tamara, su voz desesperada. Se trata de ahora, de supervivencia. Tu supervivencia construida sobre nuestro sacrificio. Es solo tierra, explotó Elías. Es tierra y malas hierbas y nada. Podrías comprar otra granja en cualquier lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso él parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Darío se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Creo, dijo en voz baja, que deberíamos irnos.
Espera, suplicó mi madre. Por favor, piensen en ello. No les estamos pidiendo que decidan ahora mismo. En realidad, dijo mi padre, su voz dura, lo estamos haciendo. Los acreedores no esperarán mucho más. Necesitamos una respuesta para el lunes. ¿El lunes? Lo miré fijamente. Nos están dando 2 días para decidir si destruimos nuestras vidas por ustedes. Está siendo dramática, dijo Tamara, pero su voz temblaba. Es solo propiedad. Aquí estamos hablando de la vida de las personas, del futuro de mi hija. ¿Qué pasa con nuestro futuro? No tienen hijos, ella contraatacó. No entienden lo que está en juego. Las palabras golpearon como un golpe físico. La implicación tácita de que nuestro matrimonio sin hijos de alguna manera hacía que nuestras vidas valieran menos quedó suspendida en el aire entre nosotros. La mandíbula de Darío se tensó y vi sus manos apretarse en puños. Nos vamos, dije, agarrando mi bolso. Catalina, por favor, llamó mi madre mientras nos dirigíamos hacia la puerta, solo piénsenlo. Por favor. Me di la vuelta por última vez, mirando a estas personas que compartían mi sangre pero se sentían como extraños. Lo pensaré, dije, pero ustedes también deberían pensar en algo. Deberían pensar en qué tipo de personas le piden a su familia que lo pierda todo para salvarlos de sus propios errores. Cuando caminamos hacia la camioneta, la voz de mi padre nos siguió. Recuperarás el sentido una vez que te des cuenta de lo que nos debes, Catalina, de lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. La mano de Darío estaba en la puerta de la camioneta, pero hizo una pausa, sus nudillos blancos contra el metal. Lo que les debemos, dije, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Después de 30 años de ser tratados como la decepción de la familia, ¿qué les debemos exactamente? Nadie tenía una respuesta para eso. Al menos no una que estuvieran dispuestos a decir en voz alta. El viaje a casa fue silencioso excepto por el sonido de la grava crujiendo bajo nuestros neumáticos. Los nudillos de Darío todavía estaban blancos en el volante, y podía sentir prácticamente la ira irradiando de él en oleadas. Nos detuvimos en nuestra entrada, y miré nuestra modesta casa de campo, el lugar que mi familia quería que sacrificáramos como si no significara nada. La luz de la tarde hacía que los campos se vieran dorados, pacíficos. Todo lo que siempre había querido estaba aquí. Necesito mostrarte algo, dijo Darío cuando salimos de la camioneta. Darío, no voy a vender. No me importa lo que sé que no vas a vender. No se trata de eso. Se dirigió hacia el granero, su paso decidido. Hay cosas que debería haberte contado hace años. Lo seguí, confundida. ¿Qué cosas? En lugar de responder, me llevó a la parte trasera del granero donde mantenía su oficina. Había estado allí miles de veces, pero fue directamente a un archivador que nunca le había visto abrir. Siéntate, dijo sacando una carpeta gruesa de Manila. Darío, me estás asustando. No estoy tratando de asustarte. Estoy tratando de mostrarte quiénes somos realmente. Abrió la carpeta y extendió papeles sobre su escritorio. ¿Qué somos realmente? Me incliné hacia adelante entrecerrando los ojos a los documentos. Documentos legales, patentes, estados financieros con números que me hacían girar la cabeza. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo señalando un documento de patente, es el sistema de riego que usamos en Northfield, el que improvisé con piezas de repuesto. Leí el encabezado, peitón concedido a Darío Piedra para el sistema avanzado de riego de precisión para la agricultura. Lo patentaste hace 3 años y ahora se está usando en granjas de todo el Medio Oeste. Sacó otro documento. Este es el software de análisis de suelo en el que he estado trabajando, el programa que nos ayuda a saber exactamente cuándo y dónde plantar. Otra patente, otro documento con el nombre de Darío en la parte superior. No entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería estar seguro. Quería construir algo real antes de empezar a hablar de ello. Se sentó frente a mí, su expresión seria. Catalina, nuestro terreno de tierra no es solo una granja. Es un centro de investigación y desarrollo. Todo lo que cultivamos aquí, cada sistema que probamos, todo es parte de algo más grande. Me estaba dando vueltas la cabeza. ¿Cuánto más grande? Sacó un estado financiero y lo deslizó por el escritorio.
Los números en la parte inferior me hicieron parpadear con fuerza, segura de que los estaba leyendo mal. ¿Es eso? Valemos. La compañía vale eso. Tecnologías Agrícolas Piedra, la comencé hace 5 años, justo después de casarnos, y usamos nuestra tierra como campo de pruebas para todo. Miré los papeles, luego a mi esposo. ¿Has estado dirigiendo una compañía tecnológica todo este tiempo? Una compañía tecnológica muy silenciosa. La mayoría de nuestros clientes ni siquiera saben de dónde vienen las innovaciones. Solo saben que el sistema funciona. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejar que mi familia piense que somos solo granjeros? Darío se quedó en silencio por un momento, organizando los papeles en pilas ordenadas. Porque quería ver quiénes eran realmente, dijo finalmente. Quería ver cómo nos tratarían cuando pensaran que no teníamos nada que ofrecer. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sabías, todo este tiempo sabías cómo nos veían y simplemente lo dejaste pasar. Dejé que mostraran sus verdaderos colores, sí. Mientras yo sufría en cada reunión familiar, pensando que realmente éramos los parientes pobres. Catalina, ¿tienes alguna idea de cómo se sintió eso? Estar sentado allí mientras se burlaban de todo lo que habíamos construido, pensando que tal vez tenían razón, tal vez había desperdiciado mi vida. Darío extendió la mano hacia la mía, pero me retracté. Me dejaste dudar de mí misma. Me dejaste pensar que estábamos luchando mientras estaba sentada sobre todo esto. Nunca estábamos luchando. Nuestras cuentas siempre estaban pagadas. Nunca carecimos de nada. Ese no es el punto. Me levanté y caminé hacia la ventana. El punto es que me dejaste sentir pequeña. Dejaste que me hicieran sentir pequeña. Nunca quise eso. Pero lo permitiste. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de verdades tácitas. Hay más, dijo en voz baja. Me volví hacia él. ¿Más qué? ¿La compañía de Elías? ¿Las inversiones que fracasaron? Darío sacó otra carpeta. Apostó contra nosotros, contra Tecnologías Agrícolas Piedra. Las palabras no tenían sentido al principio. ¿Qué quieres decir? Cortó nuestras acciones, puso el dinero de su cliente, incluyendo el fondo de jubilación de tus padres, en una apuesta de que nuestra compañía fracasaría. Volví a caer en la silla, la imagen completa finalmente enfocándose. ¿Perdió su dinero apostando en contra de nosotros? Cada centavo. Estaba tan convencido de que cualquier cosa conectada a granjeros simples tenía que ser inútil, que apostó todo a nuestro fracaso. Mi teléfono vibró en el escritorio. Mensaje de texto de Erin. Vienen a la granja mañana, todos ellos. Papá dice que no aceptarán un no por respuesta. Le mostré el mensaje a Darío. Lo leyó, luego me miró con algo que podría haber sido anticipación. Bien hecho, dijo. Déjalos venir. Bien. Darío, van a exigir que vendamos todo. Van a aprender la verdad. Se puso de pie, recogiendo los papeles de nuevo en sus carpetas. Todo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando darles exactamente lo que han estado pidiendo todos estos años. Su sonrisa era aguda, desconocida. Una educación real sobre quiénes somos y lo que valemos. ¿Y luego qué? Luego veremos si realmente son familia, o si son solo personas que comparten tu ADN. Miré a mi esposo, realmente lo miré, y me di cuenta de que estaba viendo un lado de él que nunca había sabido que existía. El granjero tranquilo todavía estaba allí, pero debajo había algo más duro, más calculador. Has estado planeando esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Me he estado preparando para ello. Hay una diferencia. ¿La hay? Me miró a los ojos, y por primera vez desde que lo había conocido, Darío se veía peligroso. Supongo que lo descubriremos mañana. Llegaron como un frente de tormenta, 3 autos deteniéndose en nuestra entrada a las 2 en punto exactas, levantando nubes de polvo que se asentaron en sus trabajos de pintura caros. Miré desde la ventana de la cocina mientras salían, mis padres luciendo sombríos, Tamara agarrando un portafolio de cuero, Elías ajustando su corbata como si se dirigiera a una sala de juntas en lugar de a una casa de campo. Incluso la pequeña Tiffany estaba allí,
la hija de 8 años de Tamara luciendo confundida y fuera de lugar con su vestido blanco impecable. «Es hora del espectáculo», dijo Darío en voz baja, enderezando su simple camisa abotonada. Había insistido en vestirse exactamente como siempre, vaqueros, botas de trabajo, la misma ropa que le había valido años de miradas condescendientes. El golpe en nuestra puerta fue agudo, autoritario. El golpe de mi padre. La abrí para encontrarlos dispuestos como una delegación, mis padres flanqueando a Tamara y Elías, con Elena rondando inciertamente en la parte posterior, sosteniendo la mano de Tiffany. «Necesitamos hablar», dijo mi padre sin preámbulos. «Entren», dije haciéndome a un lado. Entraron en nuestra sala de estar, y los observé admirar los muebles sencillos, las colchas hechas a mano, las fotos familiares en la repisa. La misma habitación en la que habían estado docenas de veces, pero ahora la estaban viendo de manera diferente, calculando su valor, midiendo su potencial de sacrificio. «Por favor, siéntense», dijo Darío, señalando el sofá y las sillas. «Preferimos quedarnos de pie», dijo Elías, su voz tensa con una desesperación apenas controlada. «Esto no tomará mucho tiempo». «En realidad», dijo mi padre sacando una carpeta, «traemos el papeleo para hacerlo más fácil». Lo colocó en nuestra mesa de café, como si estuviera entregando una citación legal. «Documentos de venta de la propiedad. Ya la hemos tasado. Encontramos un comprador. Todo lo que tienen que hacer es firmar». Miré los papeles, luego a mi familia. ¿Hicieron tasar nuestra tierra sin preguntarnos? «Estamos tratando de ser eficientes», dijo mi madre, su voz tensa. «El tiempo es un factor aquí». «¿El tiempo de quién?», preguntó Darío suavemente. «No jueguen», espetó Elías. «Saben exactamente lo que está en juego. Sus padres podrían perder su casa. Tamara y yo podríamos perderlo todo. Tiffany podría perder su fondo universitario, su futuro». «Papi, ¿qué está pasando?», preguntó Tiffany, tirando de la manga de su padre. «Nada, cariño», dijo Tamara rápidamente. «Los adultos solo están hablando». «¿Sobre qué?». «Sobre la familia», dijo mi madre con los ojos fijos en mí. «Sobre cómo la familia se cuida mutuamente». Sentí que la culpa familiar comenzaba a insinuarse, el mismo sentimiento que me había controlado toda mi vida. Pero luego miré a Darío, estaba observando la escena con una expresión que no podía descifrar. «Tienes razón», dijo de repente. «La familia debería cuidarse mutuamente». El alivio inundó el rostro de mi madre. «Oh, gracias a Dios. Sabía que entenderías». Por lo cual continuó Darío caminando hacia su escritorio en la esquina, «creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la familia». Sacó una carpeta gruesa de Manila, la misma de la noche anterior, y regresó a la sala de estar. «¿Qué es eso?», preguntó Tamara, mirando la carpeta con suspicacia. «Información», dijo Darío sentándose en su silla. «Sobre quiénes somos realmente. Sobre lo que este terreno de tierra realmente representa». «No tenemos tiempo para juegos», dijo mi padre con impaciencia. «Necesitamos una decisión». «La tendrás», dijo Darío. «Pero primero déjame preguntarte algo, Elías. En tu opinión profesional, ¿cuánto dirías que vale esta granja?». Elías echó una mirada desdeñosa a su alrededor. «Tal vez 200.000, 300.000 si tienes suerte. Es tierra decente, pero no es exactamente bienes raíces de primera clase». «Interesante evaluación». Darío abrió la carpeta y sacó un documento. «¿Y si te dijera que este terreno de tierra es en realidad la sede de investigación y desarrollo para una compañía que vale $50 millones?» La habitación se quedó en silencio sepulcral. «¿Qué?», dijo Tamara débilmente. «Tecnologías agrícolas piedra», continuó Darío conversacionalmente. «Tal vez hayas oído hablar de ella. Tu esposo ciertamente lo ha hecho». El rostro de Elías se puso blanco. «Eso es imposible». «¿Lo es?». Darío sacó otro documento. Patente número 108473992, Sistema Avanzado de Riego de Precisión para la Agricultura. Inventor Darío Piedra. Presentada hace 3 años, actualmente licenciada a granjas en 12 estados. Colocó la patente en la mesa de café junto a los documentos de venta.
Patente número 11203147, software predictivo de análisis de suelo. También mía. Licenciado a compañías agrícolas a nivel nacional. Otro documento se unió al primero. ¿Debo continuar? Porque tengo cerca de 30 patentes más aquí, todas desarrolladas aquí mismo en este terreno de tierra inútil. Mi madre estaba mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. No entiendo. Es simple, dijo Darío. Mientras todos ustedes estaban ocupados despreciándonos, estábamos construyendo algo significativo. Pero eres solo un granjero, dijo mi padre débilmente. Soy un granjero que resulta tener un doctorado en ingeniería agrícola del MIT. También soy el CEO de una compañía que revoluciona cómo se cultivan los alimentos en este país. Tamara se hundió en la silla más cercana. Esto no puede ser real. Oh, es real. Darío sacó un estado financiero. ¿Quieren ver nuestras ganancias trimestrales? Los números en la página hicieron que Elías se estremeciera físicamente. Pero espera, dijo Darío, su voz tomando un tono más duro. Hay más. Elías, mencionaste estar familiarizado con tecnologías agrícolas piedra. Yo podría haber oído el nombre. Hiciste más que oírlo. Apostaste en contra. Convenciste a tus clientes, incluyendo a los padres de Catalina, de que acortaran nuestras acciones. El silencio fue ensordecedor. Perdiste el dinero de su jubilación apostando a que fracasaríamos, continuó Darío. Estabas tan convencido de que cualquier cosa conectada a granjeros simples tenía que ser inútil que apostaste todo a nuestra destrucción. La boca de Elías se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. La hermosa ironía, dijo Darío poniéndose de pie, es que no solo perdiste su dinero. Se lo perdiste a nosotros. Cada dólar que apostaste en contra de tecnologías agrícolas piedra fue directamente a nuestros bolsillos cuando el precio de nuestras acciones se duplicó. Oh Dios mío, susurró Elena, así que cuando nos pides que vendamos nuestra tierra para salvarte de tus errores, continuó Darío, nos estás pidiendo que sacrifiquemos el trabajo de nuestra vida para arreglar el daño que causaste al apostar en contra del trabajo de nuestra vida. La puerta principal se abrió y un hombre con un traje caro entró como si fuera su casa. Siento llegar tarde, dijo, dejando un maletín en la mesa. El tráfico fue terrible. A todos, dijo Darío con calma, me gustaría presentarles a Leonardo Savio, nuestro abogado. Leonardo sonrió a la habitación llena de rostros atónitos. Creo que tienen algunas preguntas para mi cliente. Leonardo abrió su maletín con la precisión de un cirujano, sacando documentos y ordenándolos en nuestra mesa de café como si estuviera preparándose para una cirugía. Los documentos de venta que mi padre había traído de repente se veían patéticos al lado de los documentos legales oficiales extendiéndose por la superficie. Comencemos con lo básico, dijo Leonardo, ajustándose las gafas. La propiedad en cuestión es propiedad absoluta de Tecnologías Agrícolas Piedra, una corporación totalmente propiedad de Darío y Catalina Piedra. Sin gravámenes, sin hipotecas, sin cargas de ningún tipo. Eso es imposible, dijo mi padre. Los ayudamos con el pago inicial, que fue reembolsado en su totalidad con intereses 18 meses después de la compra, interrumpió Leonardo suavemente, tengo los cheques cancelados aquí mismo. Deslizó un documento por la mesa. Mi padre lo miró como si pudiera morderlo. Además, continuó Leonardo, cualquier intento de forzar una venta a través de canales legales sería desaconsejable. La propiedad está protegida bajo varios estatutos de preservación agrícola y la investigación en curso que se lleva a cabo aquí tiene protecciones de subvenciones federales. ¿Subvenciones federales?, susurró mi madre. Oh sí, dijo Darío. El Departamento de Agricultura ha estado muy interesado en nuestro trabajo. Actualmente estamos desarrollando sistemas de cultivos resistentes a la sequía que podrían revolucionar la agricultura en regiones afectadas por el clima. Elías finalmente encontró su voz. Todo esto es muy impresionante, pero no cambia el hecho de que somos familia, de que necesitamos ayuda. Familia, repetí poniéndome de pie. La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Hablemos de familia, ¿de acuerdo? Caminé hacia la repisa y tomé una foto enmarcada de mi graduación universitaria. ¿Recuerdas este día? Me gradué summa cum laude con un título en ciencias ambientales. ¿Sabes qué me dijiste, papá? El rostro de mi padre era de piedra.
Dijiste, lástima que no sea un título real como negocios o derecho. Dijiste que había desperdiciado 4 años estudiando tierra y plantas. Dejé la foto y tomé otra. El día de nuestra boda. Y este día, cuando me casé con el amor de mi vida, pasaste toda la recepción disculpándote con la gente por mi mala elección. Le dijiste a la tía Margarita que esperabas que entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Catalina, comenzó mi madre. No he terminado. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Cada reunión familiar durante 5 años, cada día festivo, cada cumpleaños, cada celebración. Te aseguraste de que supiera exactamente dónde estaba. La decepción, el fracaso, la que se conformó con menos. Tamara estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. No queríamos decir. Querían decir cada palabra. Me giré para enfrentarla directamente. Llamaron a nuestra vida una broma. Dijeron que la vida real sucede en Wall Street, no en nuestra pequeña burbuja. Se burlaron de todo lo que construimos, de todo lo que nos importaba. Pero no sabíamos, sollozó. No sabíamos sobre la compañía, sobre el dinero. Y ese es exactamente el punto, las palabras explotaron dentro de mí. No sabían, y no les importaba saber. Vieron lo que querían ver. A 2 personas a las que podían despreciar para sentirse mejor consigo mismas. Leonardo se aclaró la garganta. Si me permiten, hay otro asunto que deberíamos abordar. Las pérdidas financieras que ha sufrido su familia. Sacó otro documento. Tecnologías Agrícolas Piedra ha estado rastreando las posiciones cortas tomadas contra nuestras acciones. Estamos obligados a informar sobre operaciones significativas a la SEC. Elías se puso aún más pálido, si eso era posible. Las operaciones se realizaron a través de grupo de inversión Pinnacle, donde el señor Elías Olivares se desempeña como socio principal. La exposición total fue de aproximadamente $2.30 millones, representando las cuentas de jubilación de 17 clientes. A 17 familias, dijo Darío en voz baja. 17 familias que confiaron en ti con los ahorros de toda su vida, y lo arriesgaste todo en una apuesta de que fracasaríamos. Era una cosa segura, dijo Elías desesperadamente. Las empresas emergentes de tecnología agrícola fracasan el 90% de las veces. Las probabilidades eran que harías tu tarea antes de arriesgar el dinero de otras personas, interrumpió Leonardo. ¿Visitaste la compañía? ¿Investigaste las patentes? ¿Investigaste los antecedentes del equipo de liderazgo? Silencio. No lo hiciste, ¿verdad? Viste agricultura y asumiste que no valía nada, al igual que asumiste que no valíamos nada. Podemos demandar, dijo mi padre de repente, por las pérdidas, por daños. Leonardo sonrió, y no era una expresión agradable. Por favor, háganlo. Me encantaría explicarle a un jurado cómo su yerno perdió el dinero de su jubilación apostando en contra de la compañía de su hija. La óptica por sí sola sería fascinante. ¿Qué quieren?, preguntó Tamara, su voz quebrada. ¿Qué quieren de nosotros? Miré alrededor de la habitación a estas personas que compartían mi sangre pero que nunca habían sido realmente mi familia. Mis padres, que habían pasado 30 años haciéndome sentir pequeña. Mi hermana, que había convertido la crueldad en una forma de arte. Elías, que había apostado su futuro en su propia arrogancia, y la pequeña Tiffany, sentada en la esquina, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Quiero que se vayan, dije simplemente. Quiero que salgan por esa puerta y nunca regresen. Catalina, por favor, suplicó mi madre. Lo sentimos. Lo sentimos mucho. Cometimos errores, pero somos familia. No, dije, y la palabra se sintió como libertad. La familia no se trata así. La familia no pasa años destrozándose. La familia no vuelve arrastrándose solo cuando necesita algo. ¿Pero qué pasa con nosotros?, preguntó Tamara. ¿Qué pasa con Tiffany? ¿Qué pasa con su futuro? Miré a mi sobrina, tan niña inocente atrapada en los restos de fracasos de adultos. El futuro de Tiffany nunca fue mi responsabilidad. Era suyo, y lo apostaron. ¿Realmente van a dejarnos perderlo todo?, preguntó mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, me reí,
y sonó duro incluso para mis propios oídos. ¿Qué han hecho exactamente por mí, papá, además de pasar 30 años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena? No tenía respuesta. La reunión ha terminado, dijo Darío poniéndose de pie. Leonardo, ¿escoltarías a nuestros invitados afuera? Espera, dijo Tamara, la desesperación haciendo que su voz sonara chillona. Te arrepentirás de esto, Catalina. Te arrepentirás de darle la espalda a tu familia, cuando seas vieja y estés sola. Recordarás este día y desearás haber tomado una decisión diferente. La miré a los ojos, y por primera vez en mi vida no le tenía miedo a mi hermana. Tienes razón, dije. Recordaré este día. Lo recordaré como el día en que finalmente dejé de permitirte definir mi valor. Se fueron como dolientes saliendo de un funeral, llevándose sus exigencias y su derecho con ellos. A través de la ventana los vi alejarse, dejando nada más que nubes de polvo y silencio. Por primera vez en 30 años era libre. El silencio después de que se fueron se sintió diferente a cualquier tranquilidad que hubiera experimentado, no vacío, lleno como si el aire mismo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Leonardo empacó su maletín con la misma precisión metódica que había usado para desempacarlo. Bueno, dijo cerrando los cierres, eso salió como se esperaba. ¿Has hecho esto antes?, pregunté. No exactamente así, pero he visto suficiente dinámica familiar como para saber cómo terminan estas cosas. Se enderezó la corbata. La gente te muestra quién es cuando está desesperada. Tu familia te mostró. ¿Y ahora? Ahora sigues adelante sin ellos. Después de que Leonardo se fue, Darío y yo nos sentamos en nuestro porche delantero viendo la puesta de sol sobre nuestros campos, los mismos campos que mi familia había llamado tierra inútil solo unas horas antes. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté. Darío se quedó callado por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la barandilla del porche. ¿Recuerdas lo que dijo Tamara en nuestra boda sobre que nosotros jugábamos en el barro? Difícil de olvidar. Ese día supe que este momento llegaría eventualmente. Tal vez no exactamente así, pero algo parecido. Se giró para mirarme. Nunca nos vieron, Catalina. Vieron lo que querían ver, personas a las que podían sentirse superiores. Pero siguen siendo mi familia. Lo son. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como niebla matutina. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Probablemente debería contestar, dijo Darío. Ella es diferente del resto. Contesté al tercer timbre. Hola. ¿Catalina? La voz de Elena estaba llena de lágrimas. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mucho. ¿Elena? No, déjame decir esto. Yo sabía. Sabía cómo te trataban y nunca te defendí. Me dije a mí misma que me mantenía neutral, pero no hay neutralidad cuando alguien que amas está siendo lastimado. Cerré los ojos sintiendo lágrimas que no había esperado. Estabas atrapada en el medio. Yo era una cobarde. Y ahora, Dios, Catalina, las cosas que están diciendo sobre ti. Papá le está diciendo a todo el mundo que abandonaste a la familia. Mamá está actuando como si personalmente hubieras destruido sus vidas. ¿Y Tamara? ¿Qué pasa con Tamara? Está amargada, realmente amargada. Sigue diciendo que planeaste todo esto, que tú y Darío les tendieron una trampa de alguna manera. No le tendimos una trampa a nadie. Simplemente dejamos de fingir ser menos de lo que somos. Lo sé. Te conozco incluso si no te defendí como debería haberlo hecho. La voz de Elena se quebró. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Miré nuestra tierra, la vida que Darío y yo habíamos construido juntos a pesar de todo. ¿Me estás llamando ahora? Eso cuenta para algo. Quiero verte no para pedir nada, solo echo de menos a mi hermana, la verdadera, no la versión en la que trataron de convertirte. Ven a cenar el domingo. Trae a quien quieras, pero deja el drama en casa. Solo nosotros dos, lo prometo. Después de colgar, Darío extendió la mano y tomó la mía, una y otra vez. ¿Crees que alguno de los otros volverá? ¿Importa? Consideré eso. Hace una semana,
la idea de perder a mi familia me habría aterrorizado. Ahora, sentada aquí con mi esposo en la tierra, éramos dueños libres y despejados, rodeados por el éxito que habíamos construido juntos. Se sentía más como mudar la piel vieja. No, dije finalmente, no importa. A la mañana siguiente estaba en el jardín cuando escuché un auto en la entrada. Mi corazón dio un vuelco preguntándome si mis padres habían regresado para intentarlo de nuevo, pero cuando levanté la vista, vi a una mujer que no reconocí saliendo de un pequeño sedán. Tenía tal vez 40 años, vestía vaqueros y una blusa sencilla, cargando una carpeta de Manila. «S.R.A. Piedra», gritó. «Soy Sara Martínez del Departamento de Agricultura. Estaba esperando hablar con usted y su esposo sobre su investigación de resistencia a la sequía». Darío salió del granero, limpiándose las manos con una toalla. «Sara, llegaste bien. Los resultados preliminares que enviaron fueron increíbles», dijo estrechando su mano. «Nos gustaría acelerar la aprobación de la subvención para los ensayos ampliados». «¿Aprobación de la subvención?», pregunté. 2.7 millones durante 3 años, dijo Sara sonriendo. El trabajo de su esposo podría cambiar la forma en que abordamos la agricultura en regiones afectadas por la sequía. Estamos hablando de alimentar a millones de personas. Miré a Darío. «No lo mencionaste. Quería estar seguro antes de hacerte ilusiones», dijo. «Pero sí, estamos a punto de estar muy ocupados». Mientras Sara y Darío discutían los protocolos de investigación y los plazos, me encontré pensando en la visita de mi familia. Habían venido aquí exigiendo que sacrificáramos todo para salvarlos de sus errores, sin darse cuenta de que nos estaban pidiendo que destruyéramos algo que podría ayudar a alimentar al mundo. La ironía era perfecta. Habían pasado años llamándonos pequeños, insignificantes, inútiles. Mientras tanto, estábamos trabajando en silencio en algo que importaba más que cualquiera de sus símbolos de estatus o carteras de inversión. Esa noche Darío y yo caminamos por nuestros campos mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, la misma caminata que habíamos hecho cientos de veces, pero todo se sentía diferente ahora. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Pensé en las lágrimas de mi madre, en la desesperación de Tamara, en la pequeña Tiffany atrapada en medio de fracasos de adultos. Pensé en los años de humillación, en la constante sensación de no ser lo suficientemente buena, en la forma en que me habían hecho dudar de todo lo que había elegido. No, dije y lo sentí, ningún arrepentimiento. Ni siquiera sobre tu familia. Hicieron su elección mucho antes de hoy. Eligieron vernos como menos de lo que éramos. Eligieron apostar en contra de nosotros, literal y figurativamente. Dejé de caminar y me giré para enfrentarlo. Te elijo a ti. Elijo esta vida, este trabajo, este futuro que estamos construyendo. Darío sonrió, la misma sonrisa gentil que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Bien, porque tengo planes para nosotros. Grandes planes. ¿Más grandes que una compañía de 50 millones de dólares? Mucho más grandes, hizo un gesto hacia el campo extendiéndose a nuestro alrededor. Vamos a cambiar el mundo, Catalina. Una semilla a la vez. Mientras caminábamos de regreso hacia la casa, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La parte de mí que siempre había buscado la aprobación de mi familia, que había cargado su decepción como un peso, se había ido. En su lugar había algo más fuerte, más limpio. Estaba exactamente donde pertenecía, con exactamente la persona correcta, haciendo exactamente el trabajo que estaba destinada a hacer. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Más que suficiente, era todo.